Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, profe. Bien, bien, profe, gracias. Qué bueno. Bueno, acá algunos sí saben y otros no, pero acá usted tiene la opción de silenciar el micrófono y de también apagar la cámara para que no se vean, como ustedes lo prefieran. En el costado inferior izquierdo, ahí aparecen ambas opciones. También en la parte de abajo aparece una opción de chat. Entonces acá ustedes pueden escribir y pueden solicitar la palabra para que vayamos de forma ordenada. Qué bueno. Entonces aquí para los que no nos manejamos tan bien, vamos a ir ahí aprendiendo. No se escucha, dice Felipe Orellana. Hola. Hola. Felipe Orellana y Elio Bajardo parece que no escuchan. ¿Los demás me escuchan? Sí, yo la escucho, profe. Sí, sí se escucha, profe. Sí se escucha, profe. Ya. A ver, lo voy a escribir acá. Ya que esta clase igual la estoy grabando, entonces igual se va a subir al sistema para que quede registro. Y así, pues la idea es que todos apaguen los micrófonos y solamente quede yo con el audio para efecto de que no haya ningún colapso del sonido. Entonces, a medida que tengan consultas, me escriben acá en el chat. Vamos a esperar un par de minutos más antes de comenzar para efecto de que todos se puedan conectar. Este sistema tiene una capacidad de 40 minutos por reunión. Sin perjuicio de eso, yo puedo, si nos quedamos cortos de tiempo, les envío un nuevo correo y ahí nos conectamos de nuevo. Porque la universidad nos tiene que generar una clave para poder tener de forma ilimitada la videoconferencia. Ya vamos a comenzar porque la verdad que hay harta materia, entonces la idea es que vayamos avanzando. Ya ustedes saben que cualquier duda que les vaya quedando me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar por teléfono, todas las opciones. Bueno, lo primero que me gustaría hablar es acerca del video que subí en la primera clase que habla de qué es la economía. Ya voy a hacer como un resumen, una reseña del video porque es muy importante para tener una noción genérica de lo que estamos hablando. Bueno, como les he comentado ya desde un comienzo, todo en la vida es economía, ¿ya? Todo tiene que ver con la organización económica.
Hay una persona parece que tiene el audio. Por favor, traten de apagar todo el micrófono. Por favor, tienen que silenciar el micrófono para que no haya ningún sonido ambiente y todos puedan escuchar bien. Hay personas que no escuchan, al parecer, tienen que activar el audio y desactivar su micrófono. Puede que sea un problema de computador o de celular. Bueno, a medida que vayamos teniendo las clases, vamos a ir despejando cada uno de estos problemas técnicos que van a ir surgiendo. Así que hay que tener un poco de paciencia con algunos compañeros. Ya va a llegar un momento en que todos vamos a estar más expertos en el tema y va a poder ser un poco más fluida la clase. Ya como primera clase por videoconferencia vamos a tener algunos problemas técnicos. Así que los que no escuchan, por favor, traten de verificar su dispositivo, de cuál es la problemática que tienen. Y como les digo, en el costado inferior izquierdo, silenciar su audio para eliminar el sonido ambiente. Ya en virtud del tiempo, como les decía, todo tiene que ver con la organización de la subsistencia humana. Por lo tanto, todo es economía en la vida. Eso es muy importante. La gente generalmente no maneja ni un término de economía. Y hablan de política por aquí y por allá, pero la verdad es que todo es economía. O sea, yo no concibo que alguien pueda hablar de política o de cualquier tema si no tiene noción de economía. Porque sin un manejo correcto de la economía no se puede hacer nada. No se puede hacer ninguna política de gobierno. Remontándonos al video, lo interesante de este video lo podemos ver cuando señala a lo largo de la historia cómo el Homo sapiens, y al Homo sapiens me refiero al hombre sabio, que es la especie humana, cómo deja de ser nómade, ¿ya? Porque en los primeros tiempos el ser humano era nómade, andaba de un lugar hacia otro recolectando y cazando la comida, ¿ya? Luego, con el tiempo, se origina la revolución agrícola, ¿ya? Es decir, este ser humano aprende a sembrar y a criar el ganado. Y ahí es cuando pasa a ser de un ser sedentario, es decir, que se quedaba, que iba de uno a otro lugar, es decir, un ser nómade, disculpa. El ser humano pasa de ser un hombre nómade, moviéndose de uno a otro lado, recolectando comida, pasa a ser sedentario, es decir, a quedarse en un solo lugar, fijo, ya a vivir ahí, gracias a que ya no tiene que estar recolectando ni cazando su comida, yendo de un lugar a otro, sino que ahora aprende a criar el ganado, mantenerlo en un lugar fijo, y aprende a sembrar también sus productos. De esta forma pasa de ser nómade a ser sedentario, a quedarse en un lugar fijo. Y ahí es cuando comienza a producir una cantidad de alimentos que genera un excedente, ¿ya? Es decir, un sobrante de alimentos. Esto es lo que vimos en el video. Y la aparición de este excedente, de esta sobra de productos, contribuye al desarrollo de una sociedad. ¿Ya? Es decir, ya no es necesario que todos se dediquen a producir alimentos para vivir con estos bienes que son imprescindibles. Ya no tiene que estar una persona dedicándose para su subsistencia día a día, porque ahora va generando un excedente, una sobra, con toda la cría de ganado, con toda la siembra de fruta, de verdura, le va sobrando. Y esto da desarrollo a la sociedad, ya que no todas las personas tienen que dedicarse a criar ganado o a sembrar, porque allá hay otros que lo hacen, y esos otros les sobra y por tanto pueden intercambiarlo. De esta forma se desarrolla la sociedad en cuanto al arte, en cuanto a la ciencia, a la filosofía, ¿ya? Hay unas personas que todavía no escuchan. Y a medida que la producción de estos bienes va generando mayor riqueza, va aumentando el deseo de algunos que se establecen como gobernantes para efecto de aprovecharlo en sus intereses personales. La propiedad, que hasta ese momento era común, ¿ya? Es decir, no había un marcamiento de cada territorio, pasa a ser privada, ¿ya? Y todo esto para evitar problemas entre los agricultores principalmente. Comienzan a cercar sus terrenos donde están sembrando, donde están criando ganado. En este momento es cuando comienzan a surgir las primeras autoridades, los primeros emperadores, los primeros señores feudales, los primeros reyes que devenían de las primeras tribus que tenía la humanidad, que elegían a sus líderes. Este líder se convierte en el amo,
quien tiene el poder sobre los demás, que se convierten generalmente en esclavos que trabajan para producir los bienes que el amo va a aprovechar. Entonces, junto con este excedente de alimentos sobrantes que da poder a algunos que se aprovechan de aquel, surgen también las clases sociales, ¿ya? Y este es uno de los grandes temas de la economía, las clases sociales. Y entiéndase clases sociales como grupo de personas que ocupan un lugar en la sociedad y que van apropiándose del excedente del trabajo de otros. Entonces acá se produce una especie de pirámide donde los gobernantes están arriba y se aprovechan de los excedentes de las ganancias de todos los trabajadores que van en la parte baja de la pirámide. Entonces, este se origina como una de las grandes problemáticas de la economía, de por qué hay algunos que se aprovechan de ese excedente de trabajo que producen otros. Ese es uno de los grandes cuestionamientos que vamos a ver a lo largo de este semestre. Entonces, como les digo, surgen las clases sociales. Por ejemplo, podemos ver en la antigüedad amos y esclavos, luego en la Edad Media señores feudales y siervos, y en la actualidad obreros, trabajadores, o proletariado también, que le llama Karl Marx, y capitalistas, o burgueses, que son los dueños de los bienes de producción, los dueños de las empresas, ¿ya? Los empresarios finalmente. Por lo tanto, siempre va a haber un grupo dominante que lucha para que se mantenga este sistema que los mantiene a ellos en la cúspide de la pirámide. Y siempre va a existir un grupo dominado, que son los trabajadores, el proletariado, que está luchando para cambiar este sistema, ¿ya? Ellos no quieren estar en la parte baja, quieren surgir, estar más arriba y no sufrir esta supuesta explotación económica que llaman algunos teóricos. Aquí podemos vislumbrar lo que Hegel le llamó la dialéctica del amo y del esclavo, ¿ya? Acá hay una persona que me pregunta que las clases sociales surgen principalmente por las familias que tenían más recursos. La verdad que las clases sociales surgen en un sentido por las familias que comienzan a generar mercado, ¿ya? Estas familias que comienzan a generar más productos en la siembra de vegetales, de frutas, o más ganado para la venta de vacuno, de otro tipo de animales, comienzan a producir más y esa producción la comienzan a vender y comienzan también a generar una riqueza. Entonces, este agricultor, gracias a la producción excesiva que va teniendo, va logrando obtener una mayor riqueza y ya se comienza a establecer como en una clase social más alta que el simple consumidor, ¿ya? Así vamos diferenciando y sin perjuicio que van surgiendo también líderes de estas organizaciones primitivas que posteriormente se van estableciendo como emperadores, como señores feudales, como reyes. Entonces ahí vamos viendo una diferencia en las clases sociales que tiene que ver netamente con la distribución económica, de quién logra producir más excedentes de un bien o servicio en particular. Esa podría ser una respuesta. Recuerden que estamos hablando de una ciencia social, sin perjuicio de que la economía contempla estadística, contempla formas numéricas de establecer algunas variables. La economía es principalmente una ciencia social, ya tal como el derecho, como la psicología, como la sociología, que habla del comportamiento humano. Por lo tanto, no hay una objetividad en poder establecer esto es realmente así o realmente de esta forma, ¿ya? Es ahí la problemática de la economía, que todas las organizaciones, las sociedades intentan buscar una forma mejor de poder distribuir estos bienes. Y algunos opinan que es de una forma y otros de otra forma distinta. Y eso ha dado lugar a la matanza de millones de personas, ¿ya? Ha dado lugar a revoluciones en la historia de la humanidad, a muchas guerras, simplemente por el hecho de yo establecer que me parece mejor de esta forma organizarnos económicamente, a diferencia de lo que piensa otro grupo. Entonces estamos hablando de un tema que es muy polémico y muy complejo. Por eso mismo yo quiero que ustedes tengan como cultura general la lectura de dos de los libros más importantes de la economía, como es el Manifiesto Comunista, respecto al nacimiento de una izquierda más dura, y posteriormente van a leer La riqueza de las naciones, que es el libro de Adam Smith, que se establece como el libro del capitalismo fundamental, ¿ya? El libro que funda el capitalismo.
los primeros liderazgos se generaron por la fuerza física. Claro, claro, eso es así. En las sociedades primitivas es un factor muy importante a la hora de establecer quién iba a dirigir una tribu. Sí, es una persona que ya leyó completo el libro, muy, muy bien. Muy bueno porque, como les digo, es un libro muy importante en la historia de la economía y en la historia del pensamiento mundial. Así que es muy importante que ustedes lo tengan ya leído. Entonces, como les hablaba, hay un filósofo alemán llamado, bueno, con apellido Hegel, ya que es bastante difícil de entender, y él habla de la dialéctica del amo y del esclavo. Él indica que las primeras sociedades nacen por este diálogo entre un amo y entre un esclavo. Son dos seres, dos personas que tienen distintos deseos. Uno tiene el deseo de ser respetado, de estar en una jerarquía mayor, y también tiene un miedo, el miedo a que no lo maten. Y el otro ser también tiene este miedo a que no lo maten y este deseo a ser respetado y a estar en la cúspide de esta pirámide. Sin embargo, en uno de ellos el miedo es menor que su deseo de llegar a la cúspide de esta jerarquía. No así en el otro, que es el esclavo, en el cual el miedo es mayor. Tiene más miedo a que lo maten que su ambición a ser respetado. Y ahí se establece ya una primera sujeción filosófica, según Hegel, de por qué surge un amo y por qué surge un esclavo. El esclavo tendría un miedo mayor a ser matado que su deseo a ser respetado. No así el amo, que su miedo es menor y tiene más que nada un deseo a ser respetado. Y así se establece una primera dialéctica o diálogo entre dos sujetos dentro de la organización de una sociedad. Por lo tanto, acá lo que dice el compañero Marcos Miranda respecto de que los primeros liderazgos se generaron por la fuerza física, él tiene mucha razón, porque efectivamente aquel que tenía más deseo de estar en la cúspide y de ser respetado, aplicaba la fuerza física, y el otro que tenía más miedo por su integridad, se sometía. Y así se establece, según este filósofo alemán Hegel, las primeras formas de organización donde uno se sitúa como esclavo y otro se sitúa en el plano del amo. Luego de esta dialéctica, Hegel también habla de que el esclavo llega un momento que se da cuenta que solamente él está produciendo, solamente él está trabajando, él solamente se constituye como un humano, mientras que el amo se constituye en una especie de objeto, porque él ya no está trabajando, no está produciendo nada. Y ahí es cuando el esclavo comienza a tener su ímpetu de rebelión, ¿ya? Su ímpetu de dar vuelta a esta situación, de romper esta dialéctica y atacar al amo para tratar de dar vuelta la dominación, ¿ya? Del esclavo, dejar de ser tal y convertirse en amo. Y de esta dialéctica, que es lo que Hegel llama la tesis y la antítesis, porque tenemos dos versiones contrapuestas, surge la síntesis, ¿ya? Que es la síntesis superadora de poder llegar a un nuevo pacto, a un nuevo contrato social, como decía Rousseau, a un nuevo acuerdo de cómo vamos a establecer la sociedad actual. Y generalmente eso es lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, donde, por ejemplo, hay un señor feudal que está en pugna con la monarquía, y la monarquía termina por dominar y eliminar al señor feudal, estableciendo un nuevo sistema jerárquico. Luego llega la burguesía, y la burguesía que apoyó, por ejemplo, la Revolución Francesa, según algunos historiadores, ayuda a derrocar a la monarquía para que se acaben los reyes y ahora sean los empresarios, los comerciantes, los burgueses que dominan la cúspide de la jerarquía de la humanidad. Entonces, según Hegel, la historia va con una tesis del amo, una antítesis del esclavo, luego surge esta rebelión y da lugar a una síntesis superadora que establece un nuevo orden jerárquico, ¿ya? Como algunas personas llaman hoy día un nuevo orden mundial. Entonces, según algunos filósofos, indican que el año pasado todas estas rebeliones que estaban surgiendo en Alemania, en Italia, en Francia, en China, en Hong Kong, incluso en Estados Unidos, y bueno, obviamente acá en Chile, tenían que ver con intentar llegar a una síntesis superadora,
es decir, romper el modelo neoliberal para crear algo nuevo, sin perjuicio de que, atendido la contingencia del virus que está circulando, logró contener un poco esta especie de rebelión y no se sucedió más en los países donde existían todas estas protestas. Bueno, todo esto es una interpretación, ¿ya? Lamentablemente yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, sin embargo, la objetividad es 100% no existe, ¿ya? Todos vamos a adscribir a algún pensamiento o alguna pequeña ideología, pero hay que tratar de ser objetivo en la forma de enseñar, y también voy a respetar mucho las opiniones que todos tengan al respecto. Bueno, acá me pregunta Cecilia Martínez de qué tipo de orden ofrecen. Me imagino que me está preguntando en la actualidad de qué tipo de orden se ofrece. La verdad que eso es complejo de poder establecerlo, pero mi opinión era tratar de crear o de volver al estado de bienestar que aplican mucho los países del bloque nórdico, ¿ya? En donde se quita un poco el poder al mercado, al libre mercado, y el Estado interviene para efecto de tratar de nivelar un poco la situación dentro de la sociedad, ¿ya? Porque en un libre mercado es como dejar en una selva a un antílope y a un león. Entonces, se pide muchas veces de que eso no suceda porque obviamente el más fuerte, es decir, los grandes empresarios, los que constituyen la élite de este país, gracias a su influencia y a su poder económico, es probable que van a terminar comiéndose al antílope, que es el pequeño empresario que no puede competir con una cadena de supermercados y tiene que cerrar su negocio, o debido a la colusión de ciertos productos, también se da de que estas pequeñas empresas no pueden subsistir y finalmente somos todos los consumidores los que perdemos porque está el león suelto, ¿ya? En el libre mercado. Entonces la idea era un poco cambiar ese concepto del neoliberalismo y darle un poco más de poder al Estado, que el Estado intervenga. O el tema que estamos viendo hoy día con las ISAPRES. Las ISAPRES todos los años suben los planes y en estos momentos la verdad que no era muy adecuado que lo hicieran. Sin embargo, el Estado no pudo intervenir más allá hasta el momento, solamente les recomendó, por favor, no lo hagan, no suban los planes en estos momentos de pandemia. Sin embargo, el Estado no tiene el poder suficiente para controlar el libre mercado y las ISAPRES de todas formas subieron sus planes. Los suben todos los años, suben los planes y cada 3 años también. La verdad que hace 10 años más o menos que la están subiendo y ya deben ir por los 100.000 pesos que comenzaron a subir desde su primer año a la actualidad. A todo esto ustedes pueden detener esa alza mediante un recurso de protección que se interpone en la Corte de Apelaciones, un recurso de protección que es gratuito, no tienen que contratar abogados, basta que se dirijan a la Corte con la carta de adecuación e interponen el recurso y de esa forma paran el alza de la ISAPRE del precio de su plan y además condenan a la ISAPRE a pagar unas costas judiciales que es una cantidad de dinero que les llegaría a ustedes. Eso es como dato anexo. Entonces, exacto, llega un valedista a nombre de la persona que interpuso el recurso. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden interponer con un abogado, pero el abogado también les va a cobrar seguramente ese dinero por las costas judiciales. Pero como les digo, tienen la posibilidad de interponerlo sin abogado también, no es necesario contar con un representante legal. Entonces, como les iba comentando, en la época feudal, existe el señor feudal que ocupa este excedente para sus lujos personales. Ya estamos hablando de la primera Edad Media. En la época actual podemos hablar de los capitalistas, cómo ocupan este excedente de dinero para reinvertirlo, ¿ya? Y cómo establecen en sus políticas económicas, generan más empresas, por lo tanto generan mayor empleo, sin perjuicio de las ganancias que ellos obtienen con aquello. Ante ese excedente o sobra de productos, cada agricultor en estos tiempos comenzaba a dedicarse a producir algo que otro no producía, ¿ya? Es decir, si yo tenía una producción alta de leche o de otros vegetales o de fruta, entonces el otro agricultor no producía eso y se dedicaba a producir otro bien, para efecto de que lo intercambiáramos y así todos teníamos los bienes que eran imprescindibles para nuestra vida. De esta forma comienzan a surgir los mercados, ¿ya? Con esto se establece las personas que con sus excedentes van a un lugar y van a intercambiar mediante el trueque las cosas que necesitan a cambio de lo que ellos producen.
Pero como ustedes vieron en el video, el trueque tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Que a lo mejor lo que yo generaba, la otra persona no lo necesitaba, y yo necesitaba lo que él generaba, entonces no podía haber este intercambio de productos. Ahí es cuando surge otro sistema, ¿ya? El sistema que hoy día conocemos como el sistema monetario de dinero, en el cual, bueno, en esos tiempos se utilizó la sal, se utilizaron piedras, metales preciosos, todo para poder intercambiar un bien sin necesidad de que fuera el mismo bien en sí, ¿ya? Lo que después en la actualidad pasó a ser la moneda o el papel moneda, ¿ya? Que este papel no tiene ningún valor, pero ¿por qué le damos un valor? Porque es el Estado que dice que va a responder por el costo de ese billete, entonces se genera una ficción. Entonces, también hay un historiador que ahora está bien en boga, que se llama Yuval Noah Harari, es un israelita, y él indica de que nosotros los seres humanos vivimos una realidad virtual, a diferencia de los animales que viven una realidad, solamente una realidad visual y objetiva, ¿ya? Un animal ve una montaña, ve un árbol, ve un río, no ve más que eso. Nosotros los seres humanos, para poder organizarnos, hemos tenido que inventar ficciones. Hemos tenido que inventar un concepto de nación, un concepto de Estado, un concepto incluso de religión, y el concepto más popular, por así decir, que se ha inventado y en el cual todos creemos es el concepto del dinero. Se crea una ficción, se crea un papel que se le da un valor y que el Estado dice, sí, yo voy a responder por ese valor que efectivamente doy fe que es real. Sin embargo, esto es una ficción. Por eso este historiador indica de que todas las personas vivimos en una realidad ficticia donde nos guiamos por cosas que realmente no existen, sino que solamente todos nos pusimos de acuerdo en que eso tiene ese valor y en virtud de aquello lo podemos utilizar. Sin embargo, no es una verdad objetiva, ¿ya? Luego en el video, para seguir haciendo el resumen, habla de la economía política, ¿ya? Que esto surge finalmente en la actualidad, que la economía política quiere decir cuál es la forma, cuál es la mejor forma para organizarnos como sociedad, ¿ya? Si la de libre mercado, la de planificación central o la mixta, ¿ya? Ahondemos un poco en esos tres conceptos. La economía política de libre mercado, a grandes rasgos, es aquella en la que se le da el poder para tomar las decisiones al consumidor, ¿ya? O al mercado en sí. No hay ninguna institución que dice esto es lo que vamos a producir o este es el valor de estos productos, sino que se le deja, como decía Adam Smith, a la mano invisible, ¿ya? Y a la mano invisible se refería porque en el mercado se va a vender lo que los consumidores están demandando. Por lo tanto, si un productor se da cuenta que los consumidores están demandando más un producto en particular, entonces yo, como empresario, me voy a dedicar a producir ese bien o servicio para efecto de ganar más dinero. Entonces, el libre mercado, como le digo, la única jerarquía que existe acá, el único poder, lo da el mercado en sí. A diferencia de la planificación central, ¿ya? La planificación central es más de corte de gobiernos de extrema izquierda, porque la planificación central, incluso lo que se intentó implementar acá bajo el gobierno de Allende, consiste en que va a ser el Estado lo que le va a decir a los productores o a los empresarios qué es lo que van a producir, cuánto van a producir y cuánto va a ser el valor que ellos van a cobrar por ese bien o producto. Entonces, esto es, a diferencia del libre mercado, que es típico de una política económica más de derecha, por tratar de calificarlo políticamente, la planificación central vendría siendo una política económica de un sector netamente de izquierda, donde cree que es necesaria la intervención del Estado para poder controlar al mercado que a veces se desborda y termina abusando con todos los ciudadanos. Y la tercera forma también de organizar la sociedad, que es la que vemos en el bloque nórdico, y por bloque nórdico me refiero a Dinamarca, ¿ya? A Suecia, a Finlandia, por ejemplo. Esos gobiernos han, dedicado a establecer políticas económicas mixtas, ¿ya? Donde el control no lo establece ni el mercado 100% ni el Estado 100%,
sino que hay una mezcla de ambos, hay un juego de intervención del Estado y también de libre mercado. También es importante indicar que en el sistema actual capitalista que tenemos, cada sociedad producía solo lo que necesitaba consumir, ¿ya? Así ocurría en el Antiguo Egipto, en la Primera Edad Media, economías productoras de bienes útiles principalmente. Y a partir del capitalismo, ya con la revolución industrial en adelante, también vamos a ver ese tema, la producción y distribución de servicios se regula a través del mercado. El mercado es el que manda qué va a producir y qué no se va a producir, mediante la demanda de los consumidores. Cada integrante va a decidir qué es lo que necesita y va a ir al mercado para solicitarlo. En el capitalismo no manda el preguntarse qué cosa es lo que todos necesitamos, no. Nadie controla, no hay un Estado que controle qué es lo que se va a producir, ni cuánto va a costar. Nadie le da órdenes al mercado. Cada productor va a producir tanto lo que quiera y le va a poner el valor que él quiera también. Entonces ya no estamos hablando de una sociedad que produce en cuanto a sus necesidades, sino que estamos hablando de una sociedad actual que produce en cuanto a la necesidad de ganancia que yo quiero obtener por la venta de los productos. Y aquí vemos toda una problemática, ¿ya? La problemática de cómo queremos organizarnos, y con esto surge la ciencia económica, y comienzan a surgir también teorías respecto de cómo organizarnos. Por eso yo les comentaba que cuando hablamos de la economía hay distintas posturas. Hay un economista griego muy famoso actualmente, integrante de la Unión Europea, su apellido es Varoufakis, y él dice que la economía es una ideología con números, ¿ya? Él establece que es una especie de religión. Imagínense, así de ideológico es el pensamiento económico. Por lo tanto, como les comentaba, es un tema muy polémico. Una pregunta acá la pregunta es, ¿qué es mejor? Si ser todos iguales o ser más ricos y desiguales. Esa es la pregunta, una de las preguntas del millón, ¿ya? Si queremos establecer una igualdad total o que haya desigualdad y que algunos ganen más dinero que otros. La verdad que es una pregunta bastante compleja. La vamos a, ojalá, ir resolviendo a lo largo de todo el curso. Pero yo, por ejemplo, te puedo dar un pequeño dato, como decirte que hay desigualdades correctas y desigualdades incorrectas. ¿Cuáles son las desigualdades correctas? Por ejemplo, aquellas desigualdades que vienen de mi esfuerzo, ¿ya? Si yo me esfuerzo y trabajo más que el de al lado, es probablemente me dé la opción a poder llegar más arriba, ¿ya? Si estudio más también. Entonces, esas son desigualdades que corresponden, que tienen que ver con el mérito que yo entrego en mi vida para poder surgir. Pero también hay desigualdades que son incorrectas, y esas son las más problemáticas en nuestra sociedad. Por ejemplo, la desigualdad de las herencias, ¿ya? Que hay una persona que por el solo hecho de provenir de una familia multimillonaria va a seguir siendo multimillonaria aunque no haya hecho nada, ¿ya? Por eso hay algunos sectores de la filosofía económica que están por abolir la herencia, ¿ya? Es decir, que si yo provengo de una familia con mucha plata, ellos se mueren y este dinero pasa al fisco, y el fisco, como Estado, organizará en qué se va a distribuir. Pero no yo, por el simple hecho de ser hijo de aquellos, voy a seguir con ese privilegio de estar en la cúspide de las clases sociales. Entonces, y hay más desigualdades correctas, hay más desigualdades incorrectas. Por lo tanto, el tema es muy complejo y, como les digo, no es fácil de resolver. Si fuera fácil de resolver, no estaríamos en presencia a lo largo de nuestra historia de la muerte de millones y millones de personas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la revolución rusa, ¿ya? Donde se establece un dictador como Stalin y, según lo que dicen algunos historiadores, mandó a matar a millones y millones de personas porque no estaban de acuerdo con un sistema comunista como el que él estaba promoviendo. Y tenemos también mismas situaciones, pero con la extrema derecha, ¿ya? Y de ahí te podría citar múltiples golpes militares que se han ocurrido a lo largo de toda Latinoamérica, y principalmente financiados, según algunos historiadores, por Estados Unidos como portaestandarte de este sistema capitalista que propugna una economía política de libre mercado. Y esto se establece en el Consenso de Washington, que es un documento que se firmó en 1982, donde Estados Unidos establece cuál es la política económica que quiere que todos los países en vías de desarrollo
tengan. Y si no tienen esa política económica de libre mercado, no les van a hacer préstamos por parte del Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, averigüen el tema del consenso de Washington, porque ahí se establece una especie de lineamientos económicos de cómo tiene que organizarse cada país, principalmente de Sudamérica. Don Víctor Castillo dice que piensa que es imposible que exista la desigualdad si se entiende que existe la libertad para que cada quien escoja el camino para salir adelante. Sí, eso es importante y es una opinión muy válida. Sí, la problemática surge cuando no hay meritocracia. Es cuando hay personas que, no, por más que se esfuerzan, nunca van a poder lograr llegar a un nivel que otras personas que por el solo hecho de la herencia ya llegan a ser grandes ejecutivos y estar dentro de la élite económica de un país. Pero hay muchas teorías muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay una teoría que habla acerca de en un libro que se llama The Rise of Meritocracy, la ascensión de la meritocracia, donde se establece una sociedad que no funciona bien tampoco por la meritocracia, ¿ya? Es decir, las personas que se esfuerzan más comienzan a llegar a la cúspide de esta jerarquía y se convierten en una élite, en una clase social. Pero las personas que por meritocracia tienen problemas quizás de dificultad educativa, ya problemas cognitivos, que no pueden estudiar más, se van constituyendo dentro de la lacra social. Entonces, la meritocracia tampoco los va a ayudar a todos. Y este libro establece algo muy interesante porque dice, es peor que la situación que tenemos actualmente, porque actualmente hay algunos que podemos estar abajo de esta pirámide, o llegar incluso a estar dentro del sector más pobre, pero tenemos la conciencia de que a veces no es por nuestra culpa, sino que por el sistema actual que le da privilegio a unas personas ya por el solo hecho de su nacimiento, de su herencia, de su apellido. Entonces me libera a mí un poco de la responsabilidad de por qué yo estoy abajo en esa pirámide. No así en una sociedad netamente meritocrática, donde a estas personas que están abajo se verían totalmente en desmedro de aquellas que pudieron llegar arriba. O sea, habría un problema psicológico. Aquellas personas tenderían incluso al suicidio, porque no habría ningún otro factor que simplemente su estupidez o su incapacidad de poder llegar más arriba. Y eso provoca también un problema espiritual y psicológico interesante. Si quieren indagar más en el tema, el libro se llama La ascensión de la meritocracia, y como les digo, plantea también las imperfecciones de una sociedad totalmente basada en el mérito. Don Víctor Castillo me dice que entonces el problema no es la desigualdad, sino que el problema también consiste en la falta de herramientas para que aquellos que quieran salir adelante puedan lograrlo, claramente, la falta de oportunidades. O sea, no todos tenemos las mismas oportunidades. Y eso es algo muy importante. Si bien es cierto, no todos vamos a ser iguales, porque todos tenemos alguna distinción, ya sea en esfuerzo, o en inteligencia, o capacidad física, todos somos distintos. Tiene que haber algo que todos podamos tener la oportunidad. Eso es algo importante. Si todos tenemos la misma categoría de oportunidades, ya por lo menos podemos eliminar una problemática. Ya después verá cada cual hasta dónde puede llegar de conformidad a sus capacidades. Aquí don Marco Miranda me dice que lo importante es la igualdad ante la ley. Todos somos diferentes en esencia, claro. Pero la problemática que surge es que también no todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque las leyes las hacen los políticos que están generalmente financiados mediante el lobby por las élites económicas de nuestro país. Entonces, claramente, ellos establecen leyes a los delitos de cuello y corbata, como le llaman, delitos económicos, leyes que tienen penalidades muy bajas, y sin embargo, una persona que va a un supermercado y saca un Super 8, la penalidad puede llegar a ser mayor. Entonces, esa es la problemática, de cuando hay mucho poder económico de por medio, a través de la ley de lobby, que antes ni siquiera existía en nuestro país, se puede ir, me reúno con los políticos y los influyo de alguna u otra forma. Por lo tanto, hacen las leyes a mi conveniencia, y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia política de nuestro país. ¿Quién se lleva el dinero obtenido de las herencias? Me pregunta Cecilia Martínez. Bueno, cuando tengan derechos sucesorios ahí lo van a aprender, pero en general se lo lleva la familia, ¿ya?
Hay un orden sucesorio que contempla al cónyuge, contempla a los hijos, contempla a sus padres, y finalmente, si no hay ninguno dentro de este orden, inclusive hermanos, primos, si no hay ningún familiar, ahí recién pasa al Estado. Ya, pero hay todo un orden sucesorio de recibir la herencia de la persona que fallece y deja bienes. Ya, continuamos con un poco el resumen del video. Bueno, como les decía, surgen las escuelas económicas, que cada una va planteando su forma de ver la economía. ¿Ya? Y eso sería como un breve resumen del primer video que les subí. Ya, ojalá los que no lo vieron lo puedan ver, porque es muy interesante lo que se plantea ahí. ¿Qué está sonando acá? Bueno, ahora les quería comentar un poco, ya las personas, les comenté que todos tienen que, ojalá, hacerse una rutina de estudio, ¿ya? Si están estudiando Derecho, la verdad es que tienen que estudiar todos los días, ¿ya? Inclusive cuando ya se han titulado, les indicaba yo que mis jefes, los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, estudian diariamente, inclusive cuando tienen sentencias que hacer, a veces el tema no lo dominan a cabalidad y se compenetran ahí en el estudio para poder tomar una decisión. Entonces, esta carrera es de constante estudio, tienen que tener una rutina, todos los días dedicar cierto tiempo a estudiar, de aquí hasta el fin de sus días, porque esta carrera va constantemente evolucionando, se van dictando nuevas leyes, entonces tienen que estar ustedes atentos, tener una comprensión también genérica de todo, ¿ya? No tienen que ser esos abogados que solamente manejan ciertos temas y en todo lo demás son ignorantes, tienen que ojalá tratar de tener una comprensión amplia de las humanidades, ¿ya? Para tomar buenas decisiones y poder defender mejor a sus clientes en un futuro. Por eso es muy importante que comiencen a leer mucho, y por eso les indicaba yo que ojalá hagan una lectura de 5 páginas diarias de los libros que yo les voy a ir dando. Son solamente 2 libros, en un semestre 2 libros, la verdad que no es mucho. Entonces, para hacerles un pequeño comentario del comienzo del libro Manifiesto Comunista, porque la verdad que como habla en muchos términos económicos, puede que sea un poco oscuro, ¿ya? A la hora de que ustedes lo lean. Pero, como les decía, es un libro muy importante porque acá se establecen las bases de cuál es el pensamiento comunista, ¿ya? Se dicen en qué consiste. Y lo escriben sus máximos expositores como Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces, de la mano de ellos, ustedes van a poder leer y acercarse a cuál es la comprensión de qué es lo que es el comunismo. ¿Ya? Hoy día todo el mundo habla del comunismo, pero pregúntenles a quiénes se han leído este libro. O sea, yo creo que muy poca gente. Entonces, hoy día sucede eso, que hablamos de muchos temas, pero nadie realmente tiene certeza de lo que está hablando. Entonces, eso yo no quiero que a ustedes les pase. Quiero que ustedes, cuando hablan de economía, tengan los conceptos bien arraigados y, ya habiéndose leído el Manifiesto Comunista, van a poder hablar con un poco más de autoridad al respecto. Entonces, principalmente lo que dice este libro en sus primeras páginas o primer capítulo, consiste en que toda la historia de la humanidad, según Karl Marx, tiene que ver con la lucha de clases, ¿ya? Entre opresores y oprimidos, ¿ya? Esta misma dialéctica que les hablaba yo, que Hegel habla del amo y del esclavo. Se comienza a hablar en estos tiempos, luego de la Revolución Industrial, a partir de 1700 en adelante, también vamos a hablar de la Revolución Industrial, en próximas clases se comienza a hablar de la burguesía, ¿ya? Y la burguesía, que la vamos a analizar, viene del término burgos, que eran pequeñas ciudades que se iban formando para comerciar. Entonces, burguesía son los comerciantes que comienzan a ganar mucho dinero y finalmente se constituyen como parte suprema de esta jerarquía de clases sociales, y lo que son hoy las élites económicas, los grandes empresarios. Entonces, en esos tiempos ya se empieza a hablar de esta burguesía que surge al final del feudalismo y que ayuda a derrocar a la monarquía, ¿ya? Historiadores indican de que la Revolución Francesa fue en gran parte financiada por la burguesía. La burguesía se dio cuenta de que estaban los reyes que dominaban y ellos estaban ya teniendo como burgueses mucho poder, entonces dijeron vamos a financiar la Revolución Francesa, acabemos con la monarquía y nosotros nos constituimos como parte suprema, como amos de esta jerarquía económica. Y los burgueses no son ni aristócratas que vienen de sangre con un linaje, ni tampoco son siervos que están en la parte baja de esta jerarquía, sino que, como les digo, son comerciantes que se van adueñando de los medios de producción.
pasan a ser capitalistas, y a medios de producción me refiero a toda la maquinaria que les ayuda a producir sus bienes y servicios. O también me puedo referir a los bienes de capital, que también ellos hacen dueños, que por ejemplo son los animales que producen, por ejemplo las tierras. Todo esto les ayuda a ellos a poder tener un acervo económico que los constituye dentro de la jerarquía de esta pirámide. Entonces, como le digo, ellos pasan a ser dueños de las maquinarias y del dinero. Y posteriormente, con las conquistas europeas de América, pasan a adueñarse de estas nuevas rutas de comercio y a obtener mayor riqueza. Con la creación de la máquina de vapor surge una industria a mayor nivel. Con esta la revolución industrial, se hacen dueños de estas empresas y comienzan a explotar a los trabajadores, o como dice Marx, al proletariado. Ya ese es un término que tienen ustedes que manejar, que es muy ideológico, ciertamente, ya en la ideología comunista, en lugar de hablar de trabajadores o de obreros, se habla de proletariado, ¿ya? Entonces estos burgueses capitalistas comienzan a abusar de este sector, haciéndolos trabajar una cantidad de horas increíble. Trabajaban incluso los niños, que luego gracias a revoluciones y a revueltas se logró obtener cierto derecho laboral que ayudó a rebajar las horas de trabajo y a prohibir también el trabajo infantil. Entonces el trabajo que hacen estos trabajadores, es decir, el proletariado, se les recompensa de forma muy mínima y apenas les alcanza para vivir, a diferencia de la burguesía, que como dueños de los bienes de producción y de las empresas se hacen cada vez más ricos. Aquí me comentan que el empresariado domesticó a los políticos. Claro, es una opinión que puede tener algo de certeza. Karl Marx fue el que creó el marxismo, exactamente, de ahí viene el término marxismo, ¿ya? Por Karl Marx, que es un filósofo alemán. Ya él, mediante todo su pensamiento económico, bueno, él fue periodista, fue también abogado, y un gran filósofo. Él, a través de todo su pensamiento, dio lugar a esta ideología marxista, ¿ya? Que es muy nombrada, está muy nombrada dentro de toda la discusión política económica de hoy. Por lo tanto, es ahí la importancia de que ustedes lean el libro y ya tengan un acercamiento con mayor profundidad a su pensamiento. Aquí Cecilia me dice que el problema es que el sistema de reparto del Estado y no la recaudación. Claramente, sí, puede ser un problema, que es lo que se llama la mala distribución de la riqueza. Es un problema que estamos viendo. Bueno, eso era brevemente un resumen que les quería hacer del video de qué es la economía. Espero que todos lo hayan visto. Y ahora les voy a mostrar un PowerPoint respecto de hablar un poco de qué es la economía en sí. Esperemos un segundo, voy a abrir el PowerPoint para que todos lo puedan ver acá. Aquí con un PowerPoint se puede hacer también un poco más dinámica la clase. Sin perjuicio de todo esto, yo lo subí al sistema. Ya, ¿pueden ver aquí el PowerPoint? Ya, pueden también mover la pantalla para que lo puedan ir viendo completo. Y aquí vamos a hacer más o menos un repaso teórico de qué es la economía. Como hablamos, es una ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. ¿Ya? Hay otras definiciones más aceptadas, tienen que ver con corrientes económicas que establecen que la ciencia económica analiza el comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos. La ciencia económica está justificada por el deseo humano de satisfacer sus propios fines. En ocasiones, al definir la economía, se ha sustituido el término fines por necesidades humanas, y se ha dicho que ellas son ilimitadas. Y hay una grave problemática y que la economía está encargada de resolver, que consiste en que existen recursos limitados. Ya tenemos una cantidad de recursos económicos, hablemos por ejemplo de alimentos, que son limitados, y tenemos ante eso una cantidad de necesidades ilimitadas. Por lo tanto, tenemos que cubrir nuestras necesidades, que son ilimitadas, frente a una distribución de recursos que tienen una finitud, ¿ya? Por lo tanto,
ahí surge una primera problemática, sin perjuicio de que los seres humanos no solamente tenemos necesidades, además tenemos deseos. Entonces no solamente hay que cubrir las necesidades de cada persona, sino que además hay que cubrir los deseos que van surgiendo, que generalmente son por bienes y servicios que no tienen, no son de forma imprescindible para la subsistencia del ser humano. Veamos a grandes rasgos clasificaciones de la economía. Ustedes habrán escuchado hablar de la macroeconomía y de la microeconomía. Macroeconomía es el estudio de la conducta de toda la economía en general, que analiza el crecimiento a largo plazo, así como las fluctuaciones cíclicas de la producción total, el desempleo, inflación, oferta monetaria, déficit presupuestario, comercio y finanzas internacionales. Más adelante vamos a dedicarnos un poco más a este tema, pero para que tengan conciencia de que la macroeconomía habla de la economía a nivel genérico, ¿ya? Por eso la palabra macro, a nivel global. A contrario sensu de lo que establece la microeconomía, que se concentra en el estudio del comportamiento de agentes individuales, ¿ya? Es decir, a los individuos, familias y empresas. Por lo tanto, es la asignación de esta misma establecimiento de recursos escasos, pero a nivel individual. También podemos hablar de tipo de economía positiva, que es la que analiza la economía en torno a bases de reglas fijas, ya trata de ofrecer explicaciones objetivas o científicas sobre el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, acá podemos hablar de la ley de oferta y demanda, ¿ya? Que consiste en que si un bien baja su precio, obviamente ese bien va a ser mayormente demandado, ¿ya? Si yo generalmente compro, por ejemplo, Coca-Cola, y el precio baja a la mitad, obviamente voy a comprar mayor cantidad de Coca-Cola que la que compraba antes. Entonces hay ciertas leyes que entran dentro de la economía positiva, como la ley de oferta y demanda, ¿ya? Que mediante un juego casi matemático establece que eso generalmente ocurre. Y tenemos la economía normativa, que se ocupa, a diferencia de la economía positiva, que se ocupa de establecer leyes, la economía normativa se ocupa de los aspectos éticos y de los juicios de valor de la economía, ¿ya? Y que lo podemos ver en la contingencia actual, que consiste en que, ¿qué hacemos? Damos cuarentena general y dejamos que la gente no trabaje y que las empresas dejen de producir, o no damos cuarentena general y dejamos que la economía funcione sin perjuicio del posible altar de sacrificio en que se pueda convertir esta pandemia, ¿ya? Entonces me refiero a qué le damos prioridad, a tener una buena economía sana con una buena producción, o a establecer cuarentena general para que la gente no se siga contagiando y no nos ocurra lo que ocurre hoy día en Italia y en España. Entonces la economía positiva establece leyes objetivas de cómo funciona la economía, y la economía normativa trata de establecer juicios de valor de qué es lo que debemos hacer con la economía para que funcione bien y para que nos sirva como un mecanismo de solución para todos los humanos. Entonces, como acá dice, son cuestiones políticas que admiten diferentes respuestas dependiendo de la ideología de cada uno. Eso como la economía normativa. Veamos acá algunas diferencias entre microeconomía y macroeconomía. Por ejemplo, en la microeconomía vimos que la visión de estudio es individual, ya familias, personas, empresas de manera individual. Y la macroeconomía las ve ya en su conjunto, como un todo, como un funcionamiento de la economía dentro de un país o entre países. La microeconomía, el objeto de estudio, como ya se los dije, individuos, familias, empresas y mercados, y la macroeconomía, comportamiento de la economía como un todo. Luego podemos ver variables fundamentales de estudio. Por ejemplo, en la microeconomía se estudia la oferta, la demanda, generación de precios de equilibrio, producción de empresas, mercados competitivos. Cada uno de esos términos los vamos a ir viendo más adelante. En la macroeconomía, la producción total, nivel general de precios, empleo, desempleo, tasa de interés, salarios, tipos de cambio. Algunas de las distinciones entre la microeconomía y la macroeconomía. Aquí también podemos ver una distinción para que tengan más noción visual de la diferencia, ¿ya? Microeconomía estudia el comportamiento económico, familia, empresas, gobierno, y la macroeconomía del país. Luego acá hay otro término que es muy interesante, que es la población económicamente activa, ¿ya? La población económicamente activa guarda relación con toda la gente que desempeña un papel como trabajador en la economía y que es parte de la producción de bienes y servicios dentro de un país. Y la población económicamente
pasiva serían aquellos jubilados, ¿ya? Esa es una distinción que hay que tener también en consideración. Veamos el problema económico según esta diapositiva, que dice que es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las aspiraciones o necesidades ilimitadas de la sociedad, ¿ya? Es aquello que le he venido remarcando. Entonces, eso es la problemática fundamental de la economía. ¿Ya? El problema económico surge porque las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos y bienes económicos son limitados, y hay una lucha por apropiarse de ellos. Y acá se evidencian tres preguntas fundamentales dentro de la economía, que es qué y cuánto es lo que hay que producir, cómo lo vamos a producir y para quién lo vamos a producir. Y según la política económica actual, de gran parte del mundo, eso lo va a dictaminar el mercado, ¿ya? Y el mercado a través del consumidor. Entonces el consumidor, mediante la demanda de un bien o producto, va a establecer qué es y cuánto se va a producir. Luego el mercado a través de los empresarios van a indicar cómo producir y finalmente para quién producir. Esto es lo que les había mencionado también en la mitad de la exposición, que son los tres tipos de modelos económicos que existen en la sociedad. Ya acá dice, es el nombre que reciben los conjuntos de procesos sociales y de producción que dictamina el Estado con la intención de lograr la mejor relación posible entre las empresas y las economías domésticas. De esta forma, un modelo económico busca la homogeneidad y la transparencia. Y estos son los tres tipos de modelos económicos que existen en nuestra sociedad, que es la economía de mercado, que es la que tenemos fuertemente marcada en nuestro país, donde el mercado es el que manda, sin poder inmiscuirse con mayor fuerza el Estado. Luego tenemos la economía dirigida, o de planificación central, que es un modelo económico típico de gobiernos más de tinte de sector de izquierda, en donde ellos creen que el Estado es el que tiene que dirigir la economía. El Estado va a decir qué se va a producir, cómo se va a producir, cuánto se va a producir y cuánto es el costo que tienen que cobrar por aquella producción, que es establecer un índice de precios, ¿ya? Esa es una de las grandes discusiones, como le comentaba, de la historia de la humanidad. Si queremos una economía de mercado donde haya libertad, para que todos seamos libres de elegir cuánto es lo que queremos comprar, a qué precio, o que haya una economía dirigida donde el Estado es el que va a decir qué es lo que podemos recibir y a qué valor. Esa es una de las grandes discusiones de la historia de la sociedad. Y tenemos la economía mixta, que busca tratar de hacer una conjunción de ambos modelos. Y como les decía, esto se aplica mucho en el bloque nórdico, en países nórdicos donde el Estado tiene una fuerte influencia de ayuda social, y además también dejan que los empresarios tengan libertad económica de poder transar y ganar dinero con su actividad. Entonces es una mezcla de ambas. Un ejemplo de economía dirigida podríamos ver la economía de Cuba, ¿ya? Donde el gobierno es el que dictamina la cantidad de bienes que pueden tener las personas, ¿ya? Yo hace unos 4 años atrás que fui, hablé con cubanos y me decían de que ellos no pueden tener más de un negocio, por ejemplo. Entonces una persona no puede tener más de un negocio, solamente un kiosquito. Entonces ahí el Estado ya le establece les coarta la libertad de poder establecerse como empresarios, ¿ya? También el gobierno fija los precios de los productos que ellos vendan. Entonces le fija precios donde quizás la ganancia de ellos no va a ser mucha. Entonces son discusiones bastante complejas de abordar. La economía de mercado la vemos acá en Chile, donde los empresarios, a contrario de lo que hacen allá en Cuba, acá los empresarios fijan el precio que se les da prácticamente la gana. Y ahí surgen las problemáticas cuando hay colusión de precios y finalmente el consumidor es el que tiene el desgaste monetario. Entonces son discusiones que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Y la instauración de poder implementar un modelo económico, ya sea mixto, dirigido o de libre mercado, se hace a través de las leyes económicas, ¿ya? Esto se hace por medio de la legislación. Hay que dictar leyes que establezcan cuál es la política económica que va a tener un país. Y ahí también la discusión del cambio constitucional en nuestro país, porque la Constitución establece un sistema económico de libre mercado, ¿ya? Donde establece que la propiedad de ciertos derechos como el agua, por ejemplo,
son privativos de las personas que pueden comprar esos derechos. Entonces, acá en Chile se ha privatizado prácticamente todo. El agua, donde es un derecho humano, en muchos países, acá es un derecho de propiedad más. Tengo una persona que está hablando. Sí, Felipe Orellana dice que acá existe el índice de precios al consumidor, si tiene relación con la economía dirigida. La verdad que tiene relación en el sentido de que se encarga de regular o de informar a la sociedad cuál es el alza que han tenido los productos en un tiempo determinado. Entonces, la verdad que es una especie de intervención de economía dirigida, pero bastante mínima, ¿ya? Porque más que nada se encarga de informarle a la sociedad cuánto es lo que han variado los precios, ¿ya? Porque ese índice de precios al consumidor se encarga de establecer en periodos de tiempo mensuales cuánto es el valor, el porcentaje que han subido o bajado los precios, ¿ya? En una economía dirigida, si se generarían más barreras de mercado, claro, podrían generarse más barreras de mercado, pero va a depender de lo que el Estado en particular establezca, ¿ya? Si el Estado quiere establecer barreras de mercado en donde no puedan haber más empresas dedicadas a un rubro, claro que lo puede hacer. Y de hecho, bueno, el día de hoy hay pequeños matices de economía dirigida. Por ejemplo, en una región o en una ciudad, el Estado impone una barrera de mercado, la distribución del agua, por ejemplo, o la distribución de la luz, ¿ya? No va a dejar que haya más de 3 o 4 empresas distribuyendo el agua, distribuyendo la luz, porque eso sería un caos. Entonces, hay una barrera de mercado de economía dirigida acá en Chile, pero muy mínimo, que por un tema de administración, de organización, establece de que en ciertas ciudades debe haber solamente un distribuidor de luz, un administrador de la distribución del agua, ya por un tema obvio, más que nada de organización. Entonces, claro, Felipe me dice, esa herramienta es solo para informar, no para fijar precios. Así es, solamente informa. ¿Sí? No hay una facultad de obligar a que no suban o bajen los precios, sin perjuicio de que después lo vamos a ver en Economía, Derecho Económico 2, la facultad que tiene el Banco Central para poder intervenir en el IPC, ¿ya? Porque el IPC tiene directa relación con la inflación. Cuando suben mucho los precios y se devalúa también la moneda. Pero esos son temas que vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, las botillerías ya no les dan patente. Claro, ahí la municipalidad tiene la facultad de darle o no patente dependiendo de la cantidad que hayan en un sector. Entonces, claro, ahí también hay un pequeño tinte de economía dirigida, ¿ya? Pero son pequeños tintes, ¿ya? Pero claro, de todas formas existen. Javier me dice, pero igual imponen, ¿por qué en Antofagasta no tenemos libertad como para escoger la empresa de agua o luz, al contrario de Santiago? Bueno, lo que han aludido o han dado respuesta a algunos especialistas es por el tema de, como les digo yo, de organización, porque sería un poco caótico de que unas empresas de agua tuvieran cañerías en un sector, otras empresas de agua cañerías en otro sector, entonces por un tema de organización se establece una barrera de entrada y indican una especie de monopolio, ¿ya? El Estado también genera este tipo de monopolios. En Santiago seguramente la región metropolitana por un tema de mayor cantidad de gente, de más territorio, pueden establecer que hayan empresas dedicadas a ciertas comunas. Claro, Matías Núñez me dice que en muchas regiones no hay libertad de escoger la empresa de luz o agua, y es por eso más que nada. Eso sería un ejemplo de economía dirigida, pero más que nada por un tema de organización. Ya no podría ser que en un sector una empresa distribuya agua, otra luz, no sería un poco caótico. Por lo menos esa es la respuesta que han dado los expertos. Ya, sigamos las leyes económicas, como les comentaba. Factores económicos de producción, que eso igual después lo vamos a ir viendo con más detención, que son los bienes de capital, el trabajo, ya las tierras, recursos naturales, todo eso son bienes económicos de producción, de los cuales generalmente los grandes empresarios se han adueñado, que es la antigua burguesía, ¿ya? Y todos estos bienes de producción lo que generan es una utilidad, ¿ya? Todos tienen concepto ya de utilidad, me imagino que todos saben en qué consiste, pero la aptitud de un bien o servicio para satisfacer una necesidad humana. Eso principalmente sería la utilidad
que se le da a un bien o servicio. Consulta hasta qué hora se supone que es esta clase para ver si seguimos o no. ¿Alguien sabe? Sí, que es el único país. No, mira, no sé si es el único país, dicen que es el único país del mundo, ¿eh? Hay tantos países en el mundo que habría que hacer una investigación de cada uno de ellos, pero por lo menos en Latinoamérica debe ser el único país que ha privatizado un derecho humano como el agua, lo que ha generado muchos problemas, sobre todo en la zona de Petorca, que ha secado el río que pasaba por ahí y la gente que vive ya no tiene ni siquiera para poder subsistir. Me dice que debería ser 1 hora. Pero la siguiente clase, ¿a qué hora la tienen? ¿No saben? Ya, bueno, lo que es importante también comentarles es que yo estas clases siempre me gusta hacerlas con una intervención bien participativa de parte de los alumnos. Y para aquello, el sistema de trabajo que yo hago es ir pasando la materia. Mi idea es que vamos a ir haciendo estas videoconferencias todas las clases, ya lunes y miércoles. Yo les voy a enviar el correo con anterioridad para que ustedes se vayan a conectar y les voy a ir haciendo las clases, pero el día de mañana les voy a enviar a sus correos un listado de temáticas que están dentro del programa de estudio que les va a tocar a cada uno de ustedes, ¿ya? A cada uno de ustedes les voy a asignar en ese correo una temática del programa, para efecto de que en cada una de estas reuniones, en cada día, 2 personas comiencen la videoconferencia disertando acerca de ese tema, ¿ya? Ustedes acá en la pantalla, en la parte inferior, dice compartir pantalla. Ustedes, claro, me pueden enviar el PowerPoint a mi correo, me lo pueden enviar y yo acá puedo compartir pantalla y les puedo compartir lo que estoy viendo como lo hice recién, de esta forma. Entonces ustedes van a disertar en disertaciones que no pueden durar más de 10 minutos, ¿ya? Como máximo 10 minutos, ojalá sean 5 minutos, entre 5 y 8 minutos, donde el tema que yo les voy a dar, ustedes me presenten un PowerPoint y lo puedan disertar. Si quieren lo pueden ustedes compartir en la pantalla o me lo envían a mí y yo la comparto. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque de esa manera ustedes van a estudiar los temas y los van a aprender de una mejor forma, ¿ya? El ciclo del aprendizaje tiene varias etapas y la etapa final es cuando yo soy capaz de enseñar el tema que he estudiado. Entonces esa es la pedagogía que quiero utilizar. Yo les voy a pasar cada uno de los puntos de la materia, lo vamos a ir comentando con toda la amplitud del bloque. En esta ocasión va a ser un poco más corta la clase, porque empezamos un poco más tarde. Pero después quiero ver bien el horario, para la idea es ocupar el bloque completo, creo que es de 6:40 a 8:20, algo así. Eso lo voy a averiguar. Entonces, a partir ya del lunes, ustedes van a comenzar a disertar. Yo les voy a enviar mañana a sus correos las fechas y las personas que van a disertar por día. Ya la idea es que sean 2 personas por día y me envían o presentan acá el PowerPoint de cada una de las temáticas que vamos a abarcar toda la materia de este semestre. Entonces, de esa forma cada uno ya va a tener un dominio para la prueba de un tema en particular, sin perjuicio de que yo además también se los voy a ir pasando. Entonces, eso es lo que les puedo decir por ahora. Entonces, como les digo, el día de mañana voy a mandarles correo con la fecha de la exposición y el tema que les va a tocar a cada uno. Ya, me preguntan acá si puedo compartir los PowerPoint. Claro, esos están todos en el aula virtual. En aula virtual subí los 2 PowerPoint que iba a pasar, alcancé a pasar solamente uno.
están ahí los dos PowerPoint. El día lunes les paso el que nos faltó. Subí también un video. Y el video de esta clase, que la estoy grabando, también lo voy a subir al sistema. Entonces va a estar todo ahí. Eso sería por ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden hacer por audio o por chat, como ustedes prefieran. ¿Alguna pregunta de la materia, de las clases? ¿La fecha de la exposición, como preguntó la compañera Javiera? Sí, como les digo yo, mañana les voy a enviar un correo en la tarde y les voy a ahí dar las fechas y los temas de cada uno de ustedes, ¿ya? Si de repente es muy encima, bueno, no creo que sea tan encima de jueves a lunes. A las personas que les vaya a tocar el lunes, les complica por el tiempo, si se los envío mañana, no saben qué les va a tocar el lunes, porque es más que nada al azar, pero tienen el fin de semana y como les digo, la exposición tiene que ser unos 5 minutos, es algo bien breve. Ya lo que me interesa es que ustedes averigüen acerca del tema y logren poder explicarlo a través de un PowerPoint. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profesor, el material nos va a otorgar usted, ¿no es cierto? No, pues la idea es que ustedes busquen material. Miren, si quieren Sí, de todas maneras. pueden ocupar también el material que yo he subido hasta el momento, pero la idea es que ustedes también puedan presentar algo nuevo, porque la idea es que ustedes investiguen acerca de ese tema en forma genérica, ya no en forma tan específica, porque en este momento toda esta materia no es necesario que profundicemos a un nivel tan acabado, ya no a nivel de magíster, sino que esto es para crear una conciencia de la economía, una cultura general, porque cuando ya hablemos de temas netamente relativos al derecho, ahí ya hay que profundizar un poco más, ya cuando después más adelante hablemos de la relación del derecho con la economía. Después en Económico 2, Económico 3, vamos a hablar de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Libre Competencia, ahí ya nos metemos un poco más en tema de derecho. Pero lo que es ahora es importante que tengan la noción de la importancia de la economía, ¿ya? Que se van a ir dando cuenta que la economía lo es todo. Toda la organización de un país es tema económico, todas las decisiones se toman a través de la economía. Las evaluaciones a futuro, la verdad que todavía no tengo el lineamiento de cómo van a ser, por un tema de que la decana nos dijo de que están justamente terminando de coordinar aquello por la contingencia, ¿ya? No esperábamos, hasta hace 2 semanas, no esperábamos que íbamos a tener que ocupar esta modalidad de clase. La verdad que nos pilló a todos muy encima, y la verdad que yo lo lamento harto, porque a mí me encanta hacer clases, me gusta ocupar la pizarra, pasar PowerPoint, videos, pero la idea es tratar de que eso no nos afecte. Por eso es muy importante que hagamos esta videoconferencia, de que ustedes cualquier duda me escriban, me llamen, ya yo tengo total disponibilidad, porque me incomoda un poco de esta dificultad, de esta lejanía que ha ocasionado esta contingencia, pero es lo mejor para todos. En este curso solo estudiaremos economía. Bueno, yo le envié el programa de estudio. Generalmente este programa de estudio está muy abocado a lo que es la historia del pensamiento económico y a ciertos conceptos un poco más profundizados, técnicos de economía, como la ley de oferta y demanda. Pero claro, es bien en materia de economía, porque ya después en Económico 2 y Económico 3 se abarca lo que es la relación con el derecho, ¿ya? Pero ahora es más que nada economía. Pero economía para humanistas, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren profundizar más en el tema, existe este libro que se llama Economía para Abogados, ¿ya? Este libro está a la venta, es de un fiscal de acá de Antofagasta, ahí lo pueden ver, y abarca generalmente todos los temas que vamos a hablar. Economía para Abogados, del autor José Eduardo Troncoso Valdés. Ya yo, si tuviera la posibilidad de poder escanearlo y enviárselo, lo haría, pero la verdad que no puedo asistir a mi trabajo, estoy trabajando desde mi casa, así que no se los puedo enviar. Pero eso más que nada si quieren tener un estudio más profundizado de la economía, ¿ya? Y claro, las exposiciones van a tener notas, sí. Sí, va a tener nota, el porcentaje no va a ser muy alto, por lo menos el año pasado habían dos notas, una valía como un 30% y la segunda valía como un 50% y un 20% era la presentación, la exposición.
Entonces yo creo que va a tener un porcentaje, pero no va a ser muy alto. ¿Ya? Eso lo manejan, ir y buscarlo. Claro, pueden venir a buscar el libro, sí. Me contactan por WhatsApp y yo se los puedo prestar, pero la verdad que la idea sería de que la persona que se lo preste lo pueda escanear, para que todos lo tuvieran. Ya, porque si no va a ser un poco injusto de que el primero que llegue va a tener la suerte de tenerlo y en perjuicio de todos los demás. Entonces, claro, si alguien lo viene a buscar, que se comprometa a poder escanearlo y compartirlo con sus compañeros, ¿ya? También está en la venta en librerías por si alguien lo quiere comprar, pero yo estoy totalmente disponible a que lo vengan a buscar. Disculpe, profe, ¿alguna librería tal vez? Sí, este debería estar en la librería Antártica del mall, pero Sí. me imagino que está cerrado ahora. Sí, Así que, verdad. pero claro, está en librerías, sí. Pero como les digo, yo lo tengo disponible ahí, si alguien se compromete para poder escanearlo, lo viene a buscar y se lo entrego sin ningún problema. Presentación de las clases de la exposición, no, la verdad que no. En este sistema que estamos no se requiere mayor formalidad, ¿ya? Lo importante es contar con el apoyo de un PowerPoint y poder, más que repetir la materia, es poder explicarnos, ¿ya? O lo que usted entendió por ese punto en particular. Ya, Javiera dice que lo puede venir a buscar, escanearlo y enviárselo a todos. Perfecto. Se contacta conmigo, me llama, me manda un WhatsApp y yo le doy mis datos para que lo venga a retirar. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más preguntas? Bueno, esa es la clase de hoy día. Espero haber sido claro. Me preguntan aquí por el nivel de exigencia. La verdad es que el nivel de exigencia a mí me interesa que ustedes entiendan la materia, ¿ya? Eso es lo más importante. No quiero que vengan a repetir aquí como loro uno que otro concepto. Quiero que ustedes entiendan cómo funciona la economía y la importancia que tiene esta en la vida de nuestra sociedad, ¿ya? Así que el nivel de exigencia, como le digo, no es para que manejen los términos tan técnicos. Ahora, si alguien puede manejar términos técnicos, claramente va a poder optar a un nivel de nota mayor, pero aquel que no lo haga tampoco yo lo voy a rajar y le voy a poner un rojo, porque si es capaz de explicarme bien el tema en particular, me da lo mismo el lenguaje que ocupe, ¿ya? Porque con el tiempo ustedes van a ir acostumbrándose a ocupar lenguaje más técnico. Sin embargo, lo importante es explicar. Yo prefiero que de repente alguien me explique en términos simples algo que se dé tanto rodeo con términos tanto complejos, ¿ya? Einstein ya lo decía, o sea, aquel que realmente tiene conocimiento de algo es la persona que puede explicarlo de forma sencilla, de forma fácil. Ese es alguien que realmente ha entendido y logra manejar bien un tema. Entonces, eso como nivel de exigencia. ¿Alguna otra duda? Bueno, ustedes saben que me pueden escribir en cualquier momento, así que yo estoy ahí totalmente disponible para ayudarlos y para que puedan ir comprendiendo bien todo este mundo que la verdad que no puede parecer un poco complicado por ciertos términos, pero no es tan difícil, ¿ya? Y cuando lo logren entender bien, aquellos que no lo entienden, van a poder ver las noticias y ver la mirada económica, por ejemplo, y tener un concepto mucho más claro de cómo funciona todo este mundo, que como le digo, es todo economía. Aquí todo, lamentablemente, en nuestra actualidad, en nuestro mundo, todo es dinero, todo es riqueza, todo es producción. Y así se generan todas las políticas económicas a nivel mundial. Y son las causantes de guerras de todo tipo. Así que, bueno, ahí los dejo invitados para que se sumerjan en este mundo y cualquier información vamos a estar en contacto. Así que eso es todo, muchas gracias por su atención. Voy a subir este video al sistema. Cualquier duda estamos entonces en contacto. Gracias, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Gracias, que estén bien. Profe, gracias.